Voy a dar la palabra al profesor Abdelaziz Hamawi, que es el presidente del Centro Cultural Islámico Valenciano. El profesor Hamawi es ingeniero, es sociólogo y además es teólogo musulmán. Es profesor de la Cátedra de las Tres Religiones en la Universidad de Valencia. Fue Premio Nacional de Juventud en su categoría de Comunicación Intercultural en el 2013. Es un reconocido conferenciante, traductor y ha escrito artículos sobre Islam, mundo islámico, y hoy con nosotros va a compartir una serie de reflexiones sobre la minoría musulmana europea entre la pared de la islamofobia y la espada del extremismo religioso. Profesor, tiene la palabra. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Desde luego no puedo empezar de otra manera sino dando las gracias a los organizadores de este foro por la invitación, pero sobre todo dándoles la enhorabuena por la elección de este tema de debate, ¿no? Muy acertado y muy necesario en los tiempos que corren. Yo hubiese preferido tener una mesa compartida entre medios de comunicación y confesiones religiosas para no dar la sensación de conflicto, de que unos están a favor de la libertad religiosa y otros están a favor de la libertad de expresión. No se trata de posicionarnos a favor de una libertad contra la otra. Yo creo que los que estamos aquí, todos defendemos las dos libertades, queremos mantener las dos libertades y lo que sí tenemos en común es que creemos que, como toda libertad, tiene sus pequeñas limitaciones y tienen que ser ejercidas con moderación. Vivimos en una sociedad plural y en un mundo globalizado. Los problemas de un colectivo, por muy minoritario que sea, son los problemas de todos. El efecto de nuestras palabras, de nuestro discurso, en cuestión de segundos, excede las fronteras y llega a la otra punta del mundo. Tener unos prejuicios, tener un discurso sobre un colectivo determinado no solo afecta a otra cultura, a otro país, sino que al día siguiente puede causarme problemas con mi vecino, que es de otra cultura y de otra confesión. Y por lo tanto, hoy más que nunca estamos llamados a tener mucho cuidado y tener mucha responsabilidad, como se ha dicho antes, a la hora de expresar nuestras opiniones, de expresar nuestras convicciones, tener moderación y responsabilidad de nuestro discurso en general. Evidentemente, en caso de conflicto entre la libertad religiosa y la libertad de expresión, pues caso por caso, como se ha dicho antes, habrá que sopesar, intentar compatibilizar y llegar a una determinada solución. Como creyente, en muchos casos, si chocan la libertad de expresión y la libertad religiosa, podré estar de acuerdo con que prevalezca la libertad de expresión contra la libertad religiosa. Es decir, no siempre voy a estar a favor de la libertad religiosa contra la libertad de expresión. Ojo, depende de cada caso, de cada situación y, de hecho, en muchas ocasiones, desde la entidad a la que represento, nos hemos pronunciado a favor de la libertad de expresión contra alguna crítica a nuestra confesión, al Islam en este caso, que algunos interpretan como una difamación o un insulto. Difamar no es lo mismo que criticar. Es decir, cada uno puede criticar la religión, la confesión, la opinión, la convicción de una manera respetuosa y sin caer en el insulto o la difamación, evidentemente. Es decir, no siempre los que estamos en esta mesa vamos a estar a favor de la libertad de expresión, en contra de la libertad de expresión. Habrá que ver cada situación y estudiarla aparte. Como dice el título de la intervención, los musulmanes europeos vivimos en los últimos años amenazados o somos víctimas de dos tipos de extremismos. Dos tipos de extremismos que se alimentan mutuamente. Por un lado, la islamofobia o la incitación al odio, al rechazo, a todo lo musulmán, y por otro lado el extremismo religioso en nombre del Islam. En ambos casos estamos hablando de un mal uso de la libertad de expresión
o de la libertad religiosa. Un mal uso que puede tener una manifestación violenta incluso. Un ataque a un lugar de culto o un ataque a un medio de comunicación, como hemos visto en algunas ocasiones en diferentes países. Digo, son dos extremismos que se alimentan mutuamente. El extremo o el exceso en la libertad de expresión ilimitada se manifiesta en muchas ocasiones en discursos, expresiones islamófobas, claramente, contra la comunidad musulmana, y por otro lado, quienes creen que tienen la verdad absoluta y los únicos en tener el derecho de existir y de juzgar a los demás, pues hacen ese exceso en el uso de la libertad, la libertad religiosa. Desde el punto de vista musulmán entiendo que los musulmanes no tenemos ningún problema con la libertad de expresión. No somos enemigos de la libertad de expresión, somos defensores en ella. Nuestros libros, nuestras fuentes, nuestras enseñanzas así nos lo dicen. Una de las primeras enseñanzas del Islam fue la de expresar libremente nuestras convicciones sin temer a nadie, sin temor a nadie, ¿vale? Esta fue una de las primeras enseñanzas del profeta Muhammad, ¿no? En el Corán aparecen diferentes pasajes, yo diría que cientos de pasajes que hablan del discurso, de la expresión, pero siempre lo vinculan con la moderación, de tener un discurso moderado, de atar la libertad de expresión, como cualquier otra libertad, con la ética, con la responsabilidad y con la moderación. Por contarles un caso concreto, hace unos meses asistimos, por desgracia, a un atentado contra la revista Charlie Hebdo. Esa misma revista que hacía unos meses atrás, a mí personalmente y a muchos musulmanes nos había ofendido, cuando ocurrió ese atentado nos convertimos en defensores de esa revista y de esos autores, y nos pusimos a su lado y al lado de las familias que perdieron a sus seres queridos. Esa misma persona que a mí me ofendió en un momento, cuando sufrió ese ataque, fui su primer defensor, porque entiendo que la libertad de expresión o el exceso de la libertad de expresión, por muy elevado, por muy extremista que sea, no puede callarse de esa manera. Y por lo tanto, prefiero 1000 veces pues, un error en esa línea, un fallo en el uso de la libertad de expresión y no, evidentemente, un uso de la violencia para callar esas voces, ¿no? de periodismo que tenían o podía discrepar con ellos en muchas cosas, no solo en las viñetas contra el Islam, sino en muchos otros temas. Veía que hacían un mal uso de la libertad de expresión, pero evidentemente no es esa la manera de limitar esa libertad o de callar ese uso de la libertad. Yo pienso que la solución, más que solución, la propuesta que podemos plantear desde aquí es llamar a formar un frente común de la moderación contra los extremismos. Cuando digo extremismos, hablo en general, extremismos en el uso de cualquiera de las libertades o los derechos en general, ¿no? Creo que no se trata pienso que el mundo actual, la situación, la nueva formación de la sociedad moderna ha cambiado mucho. No hablamos ya de conflictos de creyentes contra no creyentes, no hablamos de conflictos de una religión contra otra religión. Hay una amenaza que nos afecta a todos, y es la amenaza del discurso del odio, del extremismo, y por lo tanto necesitamos formar
un frente común de la gente que cree en la moderación, que cree en la diversidad, que cree en el respeto para luchar contra esta nueva amenaza que nos llega pues, por diferentes medios. Ya no hablamos de medios escritos, de medios audiovisuales, hablamos de Internet, hablamos de diferentes formas en las que se utilizan, o plataformas diversas que se utilizan para extender esta ideología amenazadora para el bienestar social y para la convivencia en nuestra sociedad. Todos perdemos cuando un colectivo determinado sufre discriminación o cuando se difunde el discurso del odio y adquiere espacio. No pensemos que es un discurso antisemita y por lo tanto a mí no me afecta, o es un discurso islamófobo y a mí no me afecta. Todos somos víctimas de ese discurso, todos tenemos que posicionarnos en esta lucha y todos tenemos que llamar a la moderación, a la razón y a la responsabilidad y dejar de lado los intereses partidistas, los intereses personales o los intereses de un colectivo determinado. Voy a dejarlo aquí para ceñirme también al tiempo y luego si hay alguna pregunta en el debate, pues con mucho gusto la responderé. Gracias.